Sí, Valentina, bueno, terminó esta sesión de la Corte Electoral y nos encontramos con su presidente, José Arocena, para ver, bueno, ya está todo definido, Arocena buen mediodía, como ya a pocas horas del balotaje. Si nosotros no tuviéramos todo definido, hace rato que está todo definido, todo preparado, no hay ninguna situación que pueda considerarse como preocupante o problemática. Todo está absolutamente encauzado, bien encauzado hacia el domingo, que va a ser una muy linda jornada electoral. ¿Está todo el personal dispuesto? ¿Todas las urnas ya se ha definido? ¿Todo? Fíjense que sí, están, por ejemplo, las maletas con las urnas están siendo recogidas por las Fuerzas Armadas desde antes de ayer de tarde, desde el miércoles de tarde. Después estuvo durante todo el jueves, estuvo el ejército llevándose las maletas que estaban prontas acá en nuestro local de Tomás Gómez Soro. Y hoy siguen la Marina, si no me equivoco, y la aviación hoy, mañana probablemente en la mañana la policía. Y todo esto significa que el conjunto de más de las 2.400, 2.500 maletas que se distribuyen en Montevideo están bajo depósito de las Fuerzas Armadas y de la policía, y el domingo en la madrugada son las Fuerzas Armadas las que distribuirán esas urnas, esas maletas, en todos los circuitos que están ya designados. ¿Qué pasa con el tema de las hojas de votación? Algunas se señala que no tienen la fecha. ¿Cómo lo considera la Corte Electoral? La Corte sigue una ley de 1925 que ha seguido vigente durante todos estos años, estas décadas, y que define qué es un voto anulado, qué es un voto en blanco, qué es un voto válido. El voto válido es el voto que tiene en el interior del sobre la hoja válida para la Corte Electoral, o sea, la hoja que la Corte Electoral ha declarado válida. En este caso hay dos hojas válidas: la hoja por la candidatura de Lacalle Pou y Beatriz Argimón, y la hoja por la candidatura de Martínez y Villar. Son dos hojas que tienen que tener las fotos de los candidatos, cada uno en su hoja correspondiente. Tiene que tener los nombres del candidato a presidente y del candidato a vicepresidente, y tiene que tener la fecha de la elección, que es 24 de noviembre de 2019. Entonces, si no tiene alguna de estas cosas, no es una hoja válida. Al no ser una hoja válida, es un objeto extraño, la considera la Corte un objeto extraño. Un objeto extraño, cuando está solo en un sobre, es declarado voto en blanco con objeto extraño, pero voto en blanco, porque no hay ninguna hoja válida. Cuando hay una hoja válida y además un objeto extraño, cualquier objeto extraño, un boleto de ómnibus, lo que sea, ese boleto de ómnibus, en el ejemplo que estoy poniendo, anula la hoja válida, o sea, anula todo el contenido del sobre, porque tiene que estar solo la hoja válida. Y en este caso es muy simple, porque el elector lo que tiene que hacer es poner en el sobre una de las dos hojas que están en el cuarto secreto. Yo recomiendo que el elector vaya al cuarto secreto, que va a estar especialmente vigilado, que tienen instrucciones muy precisas las mesas, de estar muy atentos a que permanentemente estén las dos hojas a lo largo de toda la jornada electoral. Para eso tienen que hacer una periodicidad muy estricta, una inspección del cuarto secreto. Y lo mismo, tienen que estar muy atentos a las denuncias de los partidos, de los delegados partidarios, que pueden estar denunciando cualquier cosa que estén denunciando en relación a las hojas electorales, a las hojas de votación. Estas hojas de votación, por lo tanto, está asegurado que están en buen estado y que tienen que estar en todos los cuartos secretos del país. ¿Ustedes hasta el momento han recibido alguna denuncia en las últimas horas respecto a alguna irregularidad que se pudiera constatar, algún llamado a que se anularan? Sí, tuvimos una denuncia sobre hojas de la fórmula Lacalle Pou Beatriz Argimón, que le habían cortado las hojas, la fecha. O sea, eran 10 o 12 hojas que se trajeron aquí, en que estaban cortadas las fechas. Para nosotros, esa hoja sigue siendo un objeto extraño, en la medida que no tiene las exigencias que tiene que tener una hoja válida. O sea que ese voto... O es voto en blanco con objeto extraño, o es voto anulado. En caso de que aparezcan rayadas las listas. Por supuesto, rayadas, tachaduras. También puede haber, por ejemplo, si alguien pone las dos hojas en un sobre, es voto anulado.
tachaduras, rayaduras. Hay una cosa interesante que la Corte sigue desde 1925. Se considera válida cuando hay dos hojas iguales. Supongamos que un ciudadano pone dos hojas iguales de alguna de las dos de la misma fórmula. Una se aparta y la otra se considera válida. Porque la razón de esto es que puede pegarse dos hojas. Entonces el ciudadano no es que estén poniendo dos hojas por gusto, sino se le pegaron. En cambio, ya si son tres, ya no, ¿no? Porque tres ya es demasiado, es un voto que se anula todo el contenido del sobre. ¿Qué pasaría en caso de que fuera muy grande, digamos, el caudal electoral con esos errores? Por ejemplo, sin la fecha. Claro, en este momento no es, ¿verdad? Si llegara a ser, de acá lo tendríamos en cuenta y tendríamos que ver qué soluciones planteamos. Lo importante es que el ciudadano sepa que si en alguna ocasión él se equivoca y toma una de estas hojas que están cortadas, es muy probable que en el escrutinio primario, el del domingo de noche, la mesa anule el voto. Pero eso pasa así al segundo escrutinio, que es el escrutinio válido, el escrutinio legal. El escrutinio del domingo de noche es un preescrutinio provisional. El que tiene verdadero carácter legal es el definitivo. En ese escrutinio definitivo hay unas mesas escrutadoras en las que están los delegados de todos los partidos y los funcionarios de la Corte. Y se va sacando urna por urna el acta. Entonces, los delegados partidarios dicen, acá en esta acta hay un voto mal anulado, porque es una hoja que tiene cortada la fecha, la intención del ciudadano fue haber votado. Entonces, recurren ante la Junta Electoral la anulación de ese voto. La Junta Electoral del departamento que corresponda puede decidir a favor del recurso del partido o en contra. Si recibe a favor, se acabó el problema ahí, se reconoce la validez de la hoja y se acabó el problema. Si decide en contra, va a la Corte. Y la Corte en última instancia es la que tiene que resolver. La Corte resuelve con un sentido en general muy amplio de tener en cuenta la intención del ciudadano. En estos casos, yo no puedo anticipar lo que la Corte va a resolver, pero puede suceder que se considere una intención del ciudadano de haber votado, que se equivocó, eligió una hoja equivocada. O sea que todo esto está previsto en el sistema electoral como para que no haya nadie que pueda tener éxito con su trampa. Arocena, por último, para ir cerrando ya, ¿a qué hora se estima por parte de la Corte Electoral que se van a estar conociendo los resultados este domingo? Ustedes saben que es una votación la más simple de todas porque hay dos hojas electorales nada más. Ya en la del 27 de octubre tuvimos una transmisión muy rápida. Hacia medianoche conocíamos prácticamente el 90% de los resultados de los circuitos. En este caso va a ser más rápido. Estamos estimando en torno a las 11 de la noche, entre 10 y media y 11, que podemos tener ya un 92, 93% de los resultados.